que salió de su boca. A Él estamos adorándole, a nuestro Salvador, que fue y tomó nuestro lugar, al Espíritu Santo que se está moviendo en este lugar. Adoramos, rendimos nuestro corazón y presentamos una ofrenda viva. Y le decimos al Señor cuán agradecidos estamos y cuánto le amamos. Y le decimos al Señor que a pesar de las tormentas y las circunstancias que vivimos, a veces complicadas, a veces difíciles, seguimos confiando y seguimos sosteniéndonos de Él, de su palabra, del propósito y el plan que estableció para nuestras vidas. Y por eso no nos sentimos solos, y por eso nos sentimos fortalecidos en cada momento, y podemos seguir avanzando en medio de las tormentas, porque confiamos en un Dios poderoso, en un Dios que no está improvisando, sino que tiene un plan y un propósito claro, muy claro, para cada uno de nosotros, para la iglesia, para cada familia, para cada hogar, en cada circunstancia, en cada época. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, y nos fortalecemos, también en la adoración nos fortalecemos y preparamos nuestros corazones para recibir tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por ese alimento que vas a darnos en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios y yo le doy la bienvenida, le invito que tome asiento y le doy la bienvenida a cada una de las personas, cada una de las familias aquí representadas y a todos los que estarán escuchando este mensaje. El saludo desde Casa de Amor y Restauración, sede Centro, y les invito a todos los que no nos han visitado, que nos visiten los jueves en la tarde, 6 de la tarde, los sábados el tiempo de ayuno, los domingos las 3 reuniones, 7, 9 y 11 de la mañana, y los martes en la mañana, a las 9 de la mañana, también estamos aquí los martes. Esta semana hemos estado más tiempo de lo normal, porque hoy finalizamos una jornada hace un rato, hace un par de horitas, una jornada que comenzamos a las 8 de la mañana de la Iglesia Saludable, y fue una tremenda bendición cada uno de los puntos tratados y quedamos a la expectativa de mañana continuar a las 9 de la mañana, así que los que no pudieron venir por alguna razón, y si lo puede hacer mañana, bien pueda, aquí a las 9 de la mañana estaremos dando inicio, y fue un tiempo precioso y será un tiempo precioso todo lo que sea para edificación de la iglesia, como la palabra que vamos a recibir en esta noche. El día martes estuvimos conversando aquí en el tiempo de ayuno, en el mensaje estuvimos hablando de la autoridad. Cuando usted no toma la autoridad, el enemigo la toma en contra suyo. Y nosotros somos un pueblo que el Señor nos ha dado autoridad. Y quiero retomar 3 versículos, 3 pasajitos cortos, hermano, donde nos dice la palabra de Dios esto. El primero está en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, es el versículo 21 al 23 y dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando de nuestro Salvador, Jesús, que venció en la cruz del Calvario y que está en lugares celestiales. ¿Y dónde está el enemigo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Dice que está bajo sus pies. El Señor resucitó de entre los muertos, se sentó a su diestra en lugares celestiales, encima de todo principado y toda autoridad y todo poder y todo señorío. Y más adelante el capítulo 2, el versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde está la iglesia? Resucitó con el Señor, nosotros que somos la iglesia, y estamos sentados en esos lugares. La palabra de Dios también en el Evangelio de Lucas nos habla en el capítulo 10, el versículo 19, y el Señor da un mensaje a la iglesia. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces hablamos antier aquí en la mañana de la autoridad que el Señor nos ha dado y que no podemos soltarla, descuidarnos. Vuelvo y le digo, si usted no toma esa autoridad, el enemigo la toma en contra suyo. En la noche de ayer, en la sede norte, hablaba sobre las intenciones del corazón, que también de lo que esté lleno nuestro corazón es lo que nos guía, lo que nos mueve. Y le invito a la segunda carta a Timoteo, al capítulo 1, el versículo 6, y este es el mensaje que compartía en la noche de ayer, y dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor propio, de amor y de dominio propio. En otras versiones de la Biblia, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de autocontrol. Ese es el dominio propio. Estos dos temas que le hago este pequeñito resumen de las citas bíblicas, hermano, tienen que ver con el carácter cristiano, que también lo hemos hablado en estos días en el devocional. Y hoy vamos a hablar de la impartición. ¿Cuál es el significado de la palabra impartición? Es distribuir o comunicar algo. Yo estoy impartiendo algo con mi boca o lo estoy entregando. Y cuando hablamos del carácter cristiano, de la transformación que hay en nuestra vida a través del poder de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, que es algo que se debe notar, hermano. La vida cristiana se nota en nuestras acciones y en nuestras reacciones, y no solamente en la iglesia, y no solamente el día de servicio, sino todos los días. Y se nota en nuestro hogar, y se nota en nuestra familia, y se nota en cómo respondemos ante las diferentes circunstancias que vivimos, que nos quieren causar temor, que quiere el enemigo sacar cosas de por allá que nosotros hemos pensado que ya no existen y todo esto. Entonces está nuestro carácter, está siendo transformado. El Señor nos pasa de algo que estaba muy alejado de su plan y su propósito y nos va acercando. Ese proceso de santificación en nuestra vida es que el Señor nos va acercando a ese propósito. Pero a medida que nos va acercando, yo le pongo como ejemplo, no sé si alguno aquí ha tenido la oportunidad de dirigir algo que está construyendo, compró un apartamento usted, como los llaman hoy, en obra gris, y usted empieza un proceso de remodelar ese apartamento, dejarlo a punto para irse a vivir, y contrata a las personas y compra los materiales y hace una inversión, y de pronto va cada 8 días o cada mes a mirar cómo avanza la obra. ¿Qué haría usted si va cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, cada año y no ha pasado absolutamente nada? ¿Seguiría usted esperando? Diría, aquí algo está pasando, me robaron, el que iba a hacer la obra se fue, y bueno, habría un conflicto ahí, hermano. Pues tiene que irse notando. Eso es un proceso, es ir siendo transformado. Y cuando hablamos de ese proceso que está en nuestro corazón, no es un proceso para que Dios cambie su palabra, para que Dios cambie sus principios. No, eso no es. El proceso es dentro nuestro para entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, caminar en ella y ver cómo nosotros estamos siendo transformados. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos siendo transformados? Pues nosotros nos damos cuenta, hermano, en las reacciones. Ay, ¿cómo reaccioné? De una manera que no, yo no reaccionaba de esa forma. Dios está orando, gloria a Dios. Pero ¿quién se da cuenta de cómo está siendo usted transformado? Su familia, su núcleo familiar, los que viven con usted, los que lo conocen muy bien. Ellos van notando esa transformación o no. Entonces llegamos al punto en que el Señor va cambiando o va estableciendo el carácter de Cristo en nosotros, y llega un punto donde se habla de la impartición, y es como activar algo que ya está dentro nuestro. Estos días hablamos de la capacidad, del potencial que hay dentro nuestro. Lo hablamos en el devocional. Pero hay algo que el Señor también puso, y es los dones. La Biblia nos habla de los dones y los talentos, y nos habla en muchos pasajes de esos dones. Y esos dones, ya desde el mismo momento que el Señor lo creó a usted, está allí. Esos dones también tiene una traducción, la palabra que se utiliza en la Biblia, que la usamos como dones, también lo habla como carisma. Y el significado que tiene es la habilidad con que Dios equipa a una persona. Hay habilidades dentro suyo.
hay un potencial, hay algo maravilloso. El Señor le dijo a Jeremías, ay, si tú entendieras y sacaras lo precioso de lo vil, si pudiera ver dentro tuyo lo precioso que hay y tú diciendo que no sirves para nada y que no vas a poder hacer nada y pudiera ver dentro tuyo lo precioso que yo he puesto, esos dones, esa capacidad o habilidad para hacer todas las cosas que yo te he dicho. Y si eso lo vieras tú y dejaras a un lado todo lo que el enemigo te ha dicho, ha sembrado en tu corazón, y tú pudieras compartir con las personas eso, ay, serías una tremenda bendición. Y cuando tú te puedas ver genuinamente como Dios te ve, nadie te va a derribar, vas a estar fortalecido, vas a estar firme en el propósito de Dios, en la fe, en la perfecta voluntad de Dios. Pero mientras nosotros no reconocemos los dones o el carisma o la habilidad que el Señor nos ha dado, entonces tratamos de reemplazarlo con algo. ¿Y con qué terminamos reemplazándolo? Con doctrinas humanas, es decir, con reglas. Reglas que no están en la Biblia, reglas que nos inventamos nosotros para parecer más espirituales de lo que realmente somos. Y cuando nosotros empezamos a crear o a inventarnos esas reglas, entonces ya medimos a las personas y le decimos o terminamos haciéndonos juicios de quién es y quién no es, si sigue mis reglas o no sigue mis reglas. Eso es doctrinas falsas, eso se llaman sectas, eso se llama religiosidad y una cantidad de cosas, hermano. Pero realmente, cuando nosotros podemos identificar lo que el Señor nos ha dado y vivirlo, es cómo se activa lo que Dios me dio a mí. Si todos los años he vivido yo pensando que no lo voy a lograr, que no puedo hacer nada, que soy malo, que soy un desastre, y el Señor viene y me habla que hay un llamado precioso y poderoso sobre mi vida. Si hay una persona que, y se lo digo como un tema personal, hermano, que dice, nunca podré hablar con nadie porque soy el más tímido de este planeta, y el Señor dice, vas a predicarle a mucha gente, entonces uno dice, ¿cómo? ¿En qué momento? Dios me está diciendo que dentro mío hay carisma o un don, algo que Él me dio, que necesita potenciarse de tal manera que dé fruto. ¿Cómo se llega a ese lugar? Hermano, no es tan difícil cuando nosotros vemos la palabra de Dios. Eso es lo que se llama la unción. Eso es lo que conocemos como la unción, que es la presencia de Dios, una impartición que hay y que lo que está allí ¡puf!, se levanta. Es como si estuviera dormidito y se despierta. Entonces, poniéndole el ejemplo de yo nunca podría hablar en público porque yo soy el más tímido de este planeta, hermano, y ahora predico hasta por los codos todo el día. Entonces, algo sucedió, algo se despertó. No es que Dios me dio algo nuevo cuando me llamó al ministerio, es que ya estaba ahí, pero necesitaba algo. Esa impartición, ese poder que venía, esa unción. Y en todos pasa exactamente igual. Exactamente igual sucede en todos. Pero mientras nosotros no recibimos esa unción o la presencia de Dios, entonces vamos a vivir no una relación con Dios, sino una religión muerta, hermano. Y la religión muerta no es otra cosa sino un ser humano, un hombre o una mujer o un matrimonio o una familia pensando que a Dios se le sirve o que se hace la obra de Dios a la manera de los hombres. Y entonces vemos a muchas personas, muchísimas personas, muchas más de las que debería ser. Tienen un llamado, efectivamente hay un don, pero no hablen muy duro porque está dormida. Pero la persona, como ese don no ha despertado para dar fruto, entonces la persona intenta en sus fuerzas. No, yo soy, sí, a mí me llamó el Señor de malas, yo no necesito absolutamente nada ni a nadie. Mire que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que ese fuego que había en él, que eso que el Señor había puesto debería ser avivado. Y le estaba hablando de esa unción y le habla cuando Pablo oró por Timoteo e impuso las manos. ¿Qué estaba haciendo? No es que estuviera pasando algo, sino que en ese momento, cuando estaba orando por él, ese espíritu, esa unción que había sobre Pablo, estaba despertando lo que había sobre Timoteo. Entonces hay personas que dicen, yo no necesito nunca que nadie ore por mí. Pues hermano, todos necesitamos siempre que intercedan por nosotros y que oren por nosotros. Pero va a haber momentos que el Señor va a usar personas con mucha unción
para que cuando oran por nosotros, no es, si ese hombre me toca, yo voy a ser cambiado. No, es el fuego de Dios que está en él, la unción, que es como si un fósforo encendido se acercara a un fosforito que está apagado. Entonces, ¿qué hace? Inmediatamente se enciende. Eso es una impartición, hermano. Mientras nosotros sigamos pensando que no necesitamos a nadie en la vida porque Dios me llamó a mí, hermano, llaneros solitarios no existen en el reino de Dios. No existe esa figura. Esta mañana nos encontramos aquí con algunos pastores, algunos los conocían, a otros no. En la reunión vinieron pastores de diferentes lugares, no los conocía, nos conocimos. Al mediodía nos fuimos a almorzar, pasamos un rato muy agradable, reímos, hablamos de los ministerios, los que no nos conocíamos, nos conocimos allí, pero había mucha confianza. Cuando uno conoce a una persona es como tímidos los dos recién conocidos, pero no había una unción muy bonita en el almuerzo. Compartimos, reímos muchísimo. Todos los pastores que estaban, gloria a Dios, son de esos pastores de buen humor. Los que están en la escuela de teología conocen a Cristian, hermano. Entonces, Cristian en cada reunión es un cuento. Entonces, estábamos todos allí compartiendo diferentes ministerios. Vinieron los pastores del Tolima, vinieron de diferentes localidades, vinieron de otros países, los que venían, Costa Rica, Estados Unidos. Todos estamos haciendo la obra de Dios, pero todos pertenecemos a un mismo cuerpo. El ataque más grande que trae el enemigo es hacerle creer a alguien que no pertenece al cuerpo, que el llanero solitario puede solo, y no. La multiforme gracia de Dios significa, y ellos sin necesidad solamente de hablar con ustedes, porque tuvimos oportunidad antes de hablar muy poquito, pero en el almuerzo me decían, los que estaban coordinando todo el tema, el pastor americano y el traductor, el pastor Luis de Costa Rica, me dijeron, es que la visión de su iglesia como es evangelística y esto y esto y esto y lo otro, entendieron muy bien la visión. Me dijeron, no, los que están ahí, los hermanos, nos hablaron de todo lo que el Señor ha hecho. Pero el otro tiene una tarea, un área de trabajo. Pero el otro tiene otra. Y hoy vinieron unos que nos estaban enseñando y todos juntos formamos un cuerpo y todos juntos entendiendo que uno tiene la capacidad o la habilidad de una cosa, el otro tiene la habilidad de otra cosa, el otro tiene otra habilidad. Cuando nos unimos, eso es lo que trae fortaleza. Entonces, imagínense si hay unción en uno, y si hay unción en dos, y si hay unción en 5, y si hay unción en 10, y se unen todos esos sobre los que hay unción, ¿qué ocurrirá? Hermanos, Satanás tiene que huir, es una explosión de la unción. Los que vienen con su pareja, con su familia, en usted hay unción, y en su familia también, porque el Señor nos dio dones a todos, no solamente a unos poquitos, a todos. Entonces, cuando no entendemos esto, hermano, o cuando nos dedicamos a hacer las cosas a nuestra manera, yo lo hago a mi manera porque soy orgulloso, hermano, no hay gracia de Dios sobre la vida de esa persona. No hay carisma. El don existe, pero está, vuelvo y le digo, dormidito, hermano. El Señor no se lo ha quitado, porque no se lo va a quitar. Si usted mira la carta a los Romanos, en el capítulo 11, y esto es una muy buena palabra para muchos, capítulo 11, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero ese versículo no quiere decir que yo, siendo orgulloso y altivo, diga de malas toda la humanidad, de malas toda la iglesia, de malas todos los ministerios. Los dones y el llamamiento son irrevocables y aquí estoy yo a mi manera. Tiene toda la razón, el Señor no se lo va a quitar, se lo dio. Pero ¿sabe una cosa? No funciona, porque para que funcione ese fosforito encendido es Dios mismo, la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo mira el Señor a los orgullosos y a los altivos? Digámoslo, una traducción más callejerita. A metros los mira. Los mira de lejos al orgulloso y al altivo. Y yo todo contento porque tengo un don, pero apagado, hermano. ¿De qué sirve? De absolutamente nada. No sirve de absolutamente nada. Pero cuando se une la presencia de Dios, cuando hay una impartición, cuando yo entiendo
que formo parte de un cuerpo, hermano, esa gracia de Dios, ese don maravilloso se manifiesta, se enciende, hay una impartición sobre su vida. Y entonces empezamos a ver, hermanos en la iglesia, que en un momento dado el Señor los llevó a ser encendidos por esa presencia de Dios. Y entonces vemos esos hermanos que los veíamos apagaditos o que estaban muy apartados por ser orgullosos o que hacía muchas cosas pero a su manera y no había fruto en nada. Un día los vemos fluyendo en la unción. Y no hay alegría más grande, porque quiere decir que esa persona se unió a un propósito, que es un propósito de cuerpo, de iglesia. Y no hablo entre muchas iglesias, porque esta mañana estábamos aquí muchas iglesias presentes, pero ahorita estoy hablando de una sola iglesia, la visión que el Señor dio aquí. Ahora imagínese usted en esa unción en su hogar, en su casa, en su familia, hermano, como parejas, como esposos. Esto es importantísimo, hermano, la unidad entre las familias. Por eso el enemigo quiere dividir, por eso el enemigo quiere destruir. Entonces hay personas que se enorgullecen y dicen, como yo fui llamado y tengo este don y tengo aquello, yo soy bueno para el evangelismo, soy el más duro para el evangelismo de todas las personas que están aquí. Gloria a Dios, aquí es un área, el evangelismo, pero también están los servidores y está la alabanza y hay hermanos de consolidación y hay quienes trabajan en la escuela infantil. Hermano, aquí hay muchos dones repartidos y estamos en la misma iglesia, estamos solo en una congregación y el Señor ha dado dones a cada uno y para que podamos, para que yo pueda estar aquí predicando, hay unos que están trabajando en otras áreas. Pero ¿cómo estamos? En unidad. Entonces, hermanos, si aquí hay alguien que en algún momento siente, le dispara el enemigo ese dardo, apáguelo en el nombre de Jesús y apáguelo rápidamente. O si usted ha escuchado a alguien, ore por ese alguien cuando le dice, es que yo fui o soy el escogido de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, dice el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. Ay, de pronto yo digo, pensemos en los de la alabanza que tienen un don, un talento con la música, con la voz, con la adoración. Y yo digo, pero no evangelizan como yo. Pues no, porque no es el mismo don. Pero el que ellos están ejerciendo es otro que se une al que yo estoy ejerciendo. Y cuando lleguen las familias, ¿quién las recibe? ¿Quién está atento cada domingo? El ministerio de consolidación está, pero en la jugada, para recibir a las personas, involucrarlas en la iglesia, contarles la visión, orar por ellos, estar atentos con ellos. Y la persona se vincula y dice, pero yo tengo 2 hijos adolescentes. Y entonces entra el ministerio de los jóvenes en acción y el hermano Luis, que están orando por los chicos todas las semanas y van a la reunión. Pero también tengo 2 pequeñitos. Entonces ahí entran Astrid y todo su equipo de trabajo. Todos, hermano. No hay uno que sea más importante que el otro. ¿Y a quién no le ha dado dones? El Señor. A todos nos dio. A todos. Mira la persona que usted tiene a su lado. Y lo más tremendo es que muchas veces pensamos, ese no tiene nada. Nada. De pronto se puede encender antes que usted. O que se termine encendido antes que usted y usted se queda mirando y a qué hora fue que ocurrió todo esto. Se involucró, se vinculó. Entonces el Señor encendió algo en él. Y cuando encendió algo, el tímido terminó hablando hasta por los codos. El que era inseguro y era temeroso, ahora es más seguro y es el que va dirigiendo y todo el mundo lo va siguiendo porque tiene una fe inquebrantable, hermano. Y cada persona se va levantando porque no es la persona, es el don de Dios dentro de la persona, obrando a través de la persona para bendecir a mucho pueblo. Y ese es el propósito que el Señor tiene con la iglesia, con usted, conmigo. Entonces, yo le quiero hablar de 3 punticos así rápidamente que tienen que ver con esto. Y el primero de ellos, que lo estábamos tocando ahorita, hermano, lo primero que debemos tener nosotros claro con el tema de los dones es que el Señor nos dio un don
a todas las personas y a los que están apartados de Dios. Pues la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que el Señor a ellos, hay muchos de ellos que pertenecen al redil y que así como pertenecen al redil, tienen dones que están siendo usados en el mundo para otras cosas. Dormidito el don de Dios, pero hay una capacidad o una habilidad para algo que lo utilizan para mal. La carta a los Efesios, en el capítulo 4, el versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de qué, dice su Biblia. A la medida del don de Cristo. ¿A quién? A cada uno de nosotros. Absolutamente a todos. Si hay alguno aquí que pensaba que no tenía, hermano, sí tiene. Usted tranquilo que sí tiene. Ahora hay que encenderlo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7. Dice el apóstol Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Yo le invito en esta noche, hermano, a que usted derribe un argumento de su vida que lo divide y lo hace estar en conflicto con otras personas. Pero ¿por qué no son como yo? Porque imagínese lo aburrido que todos hiciéramos lo mismo aquí. No, hermano, no todos son como yo. El apóstol Pablo, quisiera que todos hicieran lo mismo que yo, pero cada uno tiene su propio don. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es esa habilidad que el Señor le dio? Estoy seguro que criticar o tratar de imponer su don para que otros funcionen no van a funcionar, por más que quieran, por más que quieran. Creo que todos nosotros hemos tenemos el deseo de hacer algo. Yo muchas veces les he dicho, yo quisiera tanto este tema de la música. Ay, pero pastor, usted tanto que predica y todo, pero no toca la guitarra como yo. Créame que quisiera. Mejor quisiera. No, no la toco. Y no tengo voz para cantar. Tampoco. Pero hay otras personas que sí lo tienen. Y el que sirve, como los otros no sirven. Y es que mira lo que nos lleva el enemigo. Al sarcasmo. Yo lo hago mejor que usted. Gloria a Dios por eso. Debe ser que usted tiene el don para hacer eso. Pero yo tengo el don para hacer otra cosa. Pero somos un cuerpo. Estoy hablando de la iglesia. Pero también debemos entender en los hogares esto. Todos nuestros hijos son diferentes. Los que tenemos varios hijos. Todos son completamente diferentes, hermano. Y son diferentes a mí. Quisiera que todos fueran como yo. Ojo con eso. Porque termina usted imponiéndole a sus hijos, usted tiene que ser como yo. Y se daña todo, hermano. Ellos tienen un don y tienen unas habilidades. Apóyelos para que las desarrollen, porque esa es la visión de Dios para ellos. ¿Para qué me pongo a pelear? No pelee con su hijo. Pero ¿por qué no aprende? Usted ya es como yo. No pelee con su hijo. Peleele a Dios. Dígale a Dios, ¿por qué no le dio un don igual al mío? Ya no quiero. No. Todos tenemos dones diferentes, pero mire todos cómo nos complementamos en la casa. Mi esposa tiene unos dones, yo tengo otros. Quisiera que ella pensara como yo. Nunca va a pasar, porque primero que todo ella es una mujer y piensa como una mujer. Y yo pienso como un hombre. Si yo quisiera que pensara como yo, grave, porque quisiera que pensara como un hombre. No tengo esas confusiones, hermano. No, es una mujer. Cuando yo entiendo esto, hermano, aprendo y en mi carácter a trabajar en unidad, a vivir en comunidad. Y eso es lo que el Señor quiere. Y lo que el enemigo quiere es totalmente lo contrario, que yo esté molesto todo el tiempo, peleando, reclamando, es que las cosas son como yo digo, es que todo el mundo tiene que hacerlo como yo lo hago. Ese es el primer punto que debemos aprender. Todos tenemos dones diferentes.
El segundo punto que debemos aprender, hermano, está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Lo segundo que usted debe aprender es que usted no es el dueño del don, sino que es el administrador. Es decir, que el Señor no le dio el don para que usted se dedique a otra cosa que no sea lo que Dios estableció. Vamos a poner un ejemplo. En este sí que tienen que ver los músicos. Por ejemplo. Les da un don y un talento al Señor increíble. Un oído, una capacidad, hermano. Señor, ¿para qué es este don? Definitivamente el personaje está por encima de la medida, de lo normal de otros. Aprende de una manera tremenda. ¿Para qué me diste este don? Para adorarme y para llevar a mucho pueblo a encontrarse conmigo. Ay, bueno, Señor, eso lo voy a hacer los domingos, pero el resto de la semana, ¿qué tal el rockcito, el reggaetón y quién sabe cuántas cosas más? Entonces el Señor dice, no, no es tuyo, es mío. No es tuyo, es mío. Tú eres administrador de algo que yo te di y que solamente debe ser usado para mi gloria. Mateo 25, capítulo 15, dice la palabra de Dios. Y le hace toda la parábola de los talentos. ¿Cómo es que termina esto, hermano? Yo solo le voy a leer un versículo. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno le dio conforme a qué? A su capacidad. Pero un día tuvieron que rendir cuentas. Usted puede usar el don de Dios. De mala lo que diga el pastor Diego. No le creo. Yo voy a usarlo en la iglesia y se lo voy a dar a Dios como una ofrendita ahí, pero le voy a sacar provecho a ese don afuera. Hermano, el día que dé cuentas realmente va a decir por qué no escuché la voz de Dios. Todos vamos a dar cuentas. Ese don no es suyo, mi hermano. No es suyo. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, nuevamente vamos allí, en el capítulo 3, el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Qué estaba diciendo? Yo tengo un don, y qué don tremendo que tenía este hombre para predicar. Pero es para eso, para predicar a Cristo. No es para otra cosa. Dice en Primera de Corintios, el mismo apóstol Pablo, capítulo 9, versículo 16. Pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ese ay que utiliza la Biblia, que también está por allá en Apocalipsis y también está en otros pasajes de la Biblia, ese ay tiene un significado y es la señal de juicio. Y ay de mí si no predico el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si da mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hermano, ¿sabe cuándo cae una persona? Cuando quiere usar ese don para sí mismo, para beneficio propio. Esa es la caída de una persona. Es la caída. La palabra de Dios nos habla de algo, del amor al dinero, de la codicia como raíz de todos los males, y dice el apóstol Pablo, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué vino? Enfermedad y muerte. Él le dice a los corintios, cuando habla de examinarnos a nosotros mismos, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y eso es lo que vemos hoy en día, hermano. Muchas personas caídas en enfermedad, me duele por aquí, me duele por allá. Estoy fuera porque estoy incapacitado, hermano. Y eso le sucede. Los que quieren usar el don para su beneficio o simplemente dejarlo dormido y dicen, yo vine al culto equivocado. Porque si van a hablar de avivar el fuego en el corazón y todo eso, yo no quiero eso, porque no tengo ni tiempo, ni tengo ganas, ni tengo nada. Yo quiero seguir, les decía a los hermanos anoche en el norte, si usted ha escuchado esta frase o alguna vez la ha dicho, hermano, sacúdase eso. Yo quiero pasar de bajo perfil. Usted no puede pasar de bajo perfil, hermano. Usted luz en medio de tinieblas, como una luz en medio de las tinieblas, va a pasar desapercibida. Eso no existe. Usted es relevante y usted es un instrumento en las manos de Dios. ¿Sabe qué pasa a quienes no usan el don que Dios le dio o lo usan para su propio beneficio?
Se ha puesto a pensar en eso. La Biblia nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Usted sabe que es un pecado. Pero le voy a dar un pasaje bíblico, que lo estudie bien. Ojalá no se lo olvide. Está en Ezequiel capítulo 34. Y habla del buen pastor, del pastor que va a pastorear a su pueblo como ovejas. Dice el versículo 18. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Le voy a poner una traducción más actual a esto. Lo que hace con las manos, lo daña con los pies. Así de sencillo. Y eso es lo que hacen unas ovejas. Pero mire qué más hace. Versículo 20. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Y no está hablando de la contextura física. ¿Sabe qué está hablando? Los que comen y comen y comen palabra y nunca se paran de esa silla a hacer lo que Dios los llamó. Los que se la pasan reciba y reciba y reciba y reciba, pero nunca ponen en práctica lo que reciben. Esa es la oveja engordada. Y dice el Señor ahí. Dice el versículo 21, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Hermano, ¿cuánta gente hay con toda la habilidad y la capacidad de hacer un montón de cosas y ni por las curvas, hermano? ¿Por qué? Hay muchos argumentos. No tengo tiempo, no estoy preparado, me da miedo, me da pena, no me alcanza, no puedo, no puedo, no puedo. Hay muchos argumentos. Pero el más tremendo de todos ellos, hermano, es que en usted esté durmiendo lo que Dios le dio. Eso es lo más tremendo. Porque soy terco, porque soy orgulloso, porque soy altivo. Y esto sí que lo vemos en el ministerio, hermano. Hablo de los pastores. Personas que tienen una capacidad. Dios le muestra a uno lo que le ha dado a las personas. Dios le muestra a uno. Y uno ve que el don sigue durmiendo. Y la persona está prisionera del orgullo, de la codicia, de la terquedad. Asimismo se convence de que todo lo que está haciendo es correcto y está bien y que el resto de la humanidad está en contra de él. Hermano, y el don está dormido. Si esa persona avivara lo que hay en su corazón, hermano, qué tremenda bendición sería para una congregación, para una familia, para esta ciudad que tanto lo necesita, para los jóvenes. Hermano, esto que dice aquí la palabra de Dios en Ezequiel, lo podemos resumir con la cantidad de personas de las que habla Santiago también, y dice: nosotros no debemos ser solamente oidores, sino hacedores. Hermano, tanto culto, ¿cuánto lleva usted en la vida cristiana? Piense, haga cuentas, 52 semanas por año, y tenemos aquí 3 cultos a la semana. Entonces tenemos 156 cultos aquí en esta sede. Ah, no, este año tenemos 4. Imagínense cuántos más tenemos, 208 aproximadamente servicios en este lugar. Pero aparte de eso, tenemos la gran bendición que tenemos un medio de comunicación. Y ahí estamos 365 días en el devocional. Más los 208, vamos por 500 y pico. Pero aparte de eso, hermano, tenemos las reuniones de ministerio a las 5 de la mañana. Y entonces se reúnen los hermanos. Y todos los días de lunes a viernes se están reuniendo los ministerios a las 5 de la mañana. Entonces estamos hablando de más o menos, póngale por bajito, y si a usted le gusta escuchar otras prédicas, otros ministerios, o escucha en la emisora otros pastores, a Sixto lo escucha mucha gente. Esos son 26 días al mes. Multiplíquelo por los 12 meses del año. Pero de pronto a usted le gusta otro siervo de Dios, escucharlo de tanto en tanto y se escucha esas prédicas. Hermano, estamos hablando de más de 2000 prédicas que usted escucha al año. ¿Usted para qué cree que escuchamos tanta prédica? Para poner en práctica la palabra de Dios, no es para otra cosa. Oiga, qué bonita esa prédica que escuché hoy. Ay, esta mañana oí a Sixto
qué preciosa predicación. Ay, la del domingo pasado, escuché a Dante, escuché a no sé quién, escuché a un pastor, escuché allí. ¿Y qué pone por obra? ¿Cuánto está poniendo por obra? ¿Cuánto de todo lo que está recibiendo está poniendo por obra? Porque usted es una oveja engordada. Y resulta que está, de lo gordita que está, ya está corriendo a otras y les está haciendo daño y le está pasando por encima a las más débiles y todo. Pero no pone por obra lo que recibe. Hermano, tenga mucho cuidado con eso. Porque aquí nadie puede decir, pero es que a mí el Señor no me llamó o no me dio un don. El tercer punto que usted debe tener claro es que el don, y lo hablábamos al principio, es una porción de la múltiple gracia de Dios. Y la carta a los Romanos nos habla de esto en el capítulo 12, versículo 4 en adelante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amados los unos a los otros en amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Los dones, el amor, la unidad. De eso nos habla esta porción de la palabra. En charlas que les he dado de liderazgo aquí, muchas veces les he dicho que uno tiene que identificar cuál es el don de la persona, porque un mismo líder puede dañar a una persona. Una persona se puede estar desempeñando muy bien en un área y al ponerla en otra, se desperdicia, porque el don que tiene era para servir en un área. Pero hay personas que dicen, ¿y por qué no me pone a mí? Porque usted está muy bien donde está. Pero yo quería hacer lo que hace el otro. Vaya ahora y dígale al Señor porque le dio un don que usted está desarrollando, muy bien desarrollado en un área. Pero al moverse de ahí, no va a funcionar, porque no es a nuestra manera, hermano. Y ese don tiene un propósito. Aquí en la iglesia, bendecir a todos los hermanos. Lo que usted tiene un propósito. Bendecir a todos los que estamos en este lugar. A todos. No a los que me caen bien, porque si usted a alguien le cae mal, esta es la noche, hermano, donde usted puede ser libre. Porque usted debe amar al prójimo, amarse los unos a los otros, servirse los unos a los otros. Ya no más divisiones. Mire lo que hemos aprendido hasta ahora, hermano. Ah, ya entendí por qué los otros no evangelizan como evangelizo yo. Porque yo tengo el don. Y lo que el Señor me dio es en esa área. Pero otros lo hacen de otra manera. Y los que lo hacen de otra manera, igual están junto a mí, somos un cuerpo. Y todo se va a usar, esa multiforme gracia de Dios, para el beneficio, hermano, para el beneficio de la iglesia y de la sociedad. Y ahí, cuando entendemos todo esto, es que se empieza a desarrollar el carácter. ¿En dónde se desarrolla el carácter de una persona? En el servicio. Cuando alguien tiene un problema con el servicio. No sé qué pasó a Adriel aquí con el tema de los hermanos Adriel y hermana Janet y Rogelio. Me cuentan ahora, antes de irnos de aquí. ¿Qué pasó con la alabanza que iba a estar sirviendo cuando no estuviera aquí en la planilla del domingo? Porque empezamos muy bien. Porque yo vi a algunos muchachos sirviendo. Otros sí me dijeron abiertamente. En la vida un chaleco. Tiene un grave problema de carácter. Porque el carácter se forma en el servicio. Porque ahí es cuando entendemos que aquí no hay estratos. O a los que les gusta ver realities. Aquí no hay ni playa alta, ni media, ni baja. Aquí todos somos uno en Cristo, hermano. Y no interesa lo que usted hace de afuera. Puede ser el ministro, el gobernante, el médico, el abogado. O puede ser el vendedor ambulante. Y aquí todos estamos
para servirnos uno al otro, igualitos delante de los ojos del Señor. Porque lo que tiene esa persona que está en una posición alta afuera en el mundo y lo que tiene la persona que está vendiendo dulces en la calle, los dos tienen un don que al unirlos hace fuerte la iglesia. Hermano, mientras nosotros no entendamos eso, la iglesia no va a dar ni un paso. Porque no es la iglesia viva. Porque es una iglesia donde todo el mundo tiene el don ahí durmiendo, donde se divide por clases, donde dones hay, nadie dice que no existan esos dones, pero falta la unción, es decir, la impartición. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Hermano, vamos al libro de los Hechos, al capítulo 6. Mire esto tan tremendo. Líderes, prestenle atención a esto. Capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Servir a las mesas. ¿Cuál era la característica? Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de sabiduría. Se necesitan hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría. ¿Cuántos pasarían por ahí diciendo yo? Están buscando apóstol, están buscando predicador, están buscando patriarca. Yo soy. No, estamos buscando quién sirva a las mesas. Y necesita todo ese requisito es para servir las mesas. ¿Sí? En la Biblia usted nunca va a encontrar algo que se da hoy en las iglesias. Ojo los líderes. ¿Y quién podrá ayudarme? Necesito voluntarios, no me dejen solo, la tarea es mucha, por favor. Usted nunca va a encontrar en la Biblia que se esté llamando a voluntarios, a personas que se ofrezcan. El Señor le pone a uno, le da la visión, este es el que va a estar. ¿En serio, Señor? Yo a ese no le veo nada, menos mal que no es por lo que usted vea, sino por lo que yo puse en ese. Bueno, Señor, si tú dices que sea ese, listo, empieza a orar, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, de testimonio. ¿Dónde encontramos eso hoy en día, hermano? Porque hay mucha gente que vive un poco desordenada su vida. Señor, pero todavía no está listo. Ponlo a servir, su carácter se va fortaleciendo ahí y un día tú vas a orar y lo vas a ministrar y va a haber una impartición. Y eso que estaba apagado se enciende. Y cuando se enciende, ese no lo reconoce después nadie. Dice el versículo 6 de ese mismo pasaje. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué dice la Biblia? Les impusieron las manos. ¿Por qué les impusieron las manos? Porque necesitaba una impartición. Listo, este es el hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Venga, oramos por usted. Lo que había en ellos se encendió. Y cuando se encendió, ¿qué pasó? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Vino la unción y empezó a regarse la unción. Pero cuando es a nuestra manera, en nuestra carne, en vez de multiplicarse, se resta. Oiga, ¿qué pasó con todo el grupo? Teníamos un grupo lo más hermoso, bonito y todos se fueron de la iglesia. ¿Qué pasó? Y por allá el que quiso tener la unción a su manera, yo lo saqué, porque nos vamos a ir para otro lado. Mi hermano, crecía, dice la Biblia, después de imponer las manos y después de que se avivó el don que había en ellos, se multiplicó. Eso siempre va a ocurrir. Siempre va a ocurrir. ¿Qué dijeron hoy los pastores cuando hablaron de la iglesia y de crecimiento? Una iglesia que ama, crece, y una iglesia que crece, ama. Unidad. Hermano, esto es bíblico. Estaban esperando en el lugar, en el aposento alto, que viniera el Espíritu Santo, como lo prometió Jesús. Vino el Espíritu Santo, hubo una impartición, se encendió lo que había en ellos, empezaron a predicar
Y Pedro salía a predicar 3,000, 5,000. Dice aquí, se sumaban, crecía, 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 crecía. Échese una examinadita personal. Si todo lo que usted hace se multiplica y crece o se disminuye. Hágase ese examen usted mismo. Nadie más lo va a hacer. Es usted con Dios. Y nadie le va a decir que usted no tiene un don. Hoy, apréndase eso. Usted tiene el don. Pero la iglesia hoy no se está moviendo en el poder del Espíritu Santo. Porque los dones de mucha gente están profundamente dormidos. Dice la Biblia que cada uno buscaba lo suyo. Sí, eso le pasa a muchas personas. Quieren usar el don para su propio beneficio. Cada uno está en lo suyo. Cada uno quiere hacerlo a su manera. Hermano, si nosotros le pedimos al Señor que venga el fuego de su Espíritu, que su presencia llene este lugar con un propósito, que avive lo que hay en nosotros, hermano, ese día la iglesia empieza a moverse con un poder impresionante. ¿No han dicho? Lo que sucedió allí, en lo que leemos en el libro de los Hechos, se queda pequeño, hermano. Se queda pequeño. Los que trastornaban al mundo. Capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, para ir terminando. Dice la Biblia en el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y voy a cerrar con esto, hermano. Satanás no puede quitarle a usted el don. Satanás no puede impedir que Dios le dé dones a las personas. Satanás no puede impedirlo. Satanás no puede detener la obra de Dios. Satanás no puede impedir que Dios le dé dones a las personas como usted y como yo. Satanás no le puede robar a usted el don. Entonces, ¿sabe qué es lo que hace? Se lo pone a dormir. Lleno de argumentos, celos, envidias, divisiones. Me cae mal este, estoy peleando con el otro. Y con eso hace que nos volvamos personas ineficaces. Y la Biblia dice que nosotros estamos llamados a dar fruto. Fruto abundante, fruto que permanece. Somos la luz del mundo. Le digo lo que le dije a la iglesia anoche allá en el norte, hermano. Usted no puede, debe quitarse la falsa humildad. Es que me gusta pasar de bajo perfil. No existe eso. Usted tiene un lugar en el pueblo de Dios, en el ejército del Señor. Y hay un don dentro suyo y se necesita para que todo este cuerpo funcione. Y la iglesia no puede seguir siendo tan ineficaz porque Satanás le adormeció sus dones. Se los está arrullando. Cada vez que usted hable mal de alguien, cada vez que usted le preste atención a las mentiras del enemigo y entra en conflicto en su casa, en su hogar, que viva una doble vida, que no sea de testimonio, que no sea esos varones, como dice Hechos, varones de testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, y que sea todo lo contrario, que sea lleno de odio, de ira, de envidia, de rabia, que no se puede confiar en él porque no tiene dominio propio. Uno no sabe cómo va a reaccionar la persona en cualquier momento. Hoy puede sonreírnos y mañana nos mata a todos, hermano. El día que no le guste algo, hoy estoy pero no estoy, el doble ánimo. Y la sabiduría, ¿dónde la tiene? Porque todo el tiempo está tomando decisiones equivocadas, no es guiado por el Señor. Mientras nosotros sigamos conformándonos con hacer pequeños grupos de ese tipo, somos ineficaces. ¿Qué significa eso? Que no va a haber resultados, nunca. Pero pastor, yo llevo 10 años yendo a la iglesia, 15 años, 20 a la iglesia, 20 años yendo a la iglesia, yo estoy en un equipo, yo estoy sirviendo, yo serví allí, yo serví allá, yo serví por allá. ¿Y por qué no hay fruto? Pero yo tengo el llamado. Claro que sí. Usted tiene el sentido del propósito. Usted sabe que dentro suyo hay una habilidad. ¿Cuál es?
Dios ya se la mostró. Hay personas aquí que de pronto no hablan con nadie y van a terminar predicando con un denuedo impresionante, hermano. Hay personas que están en conflictos con situaciones y un día van a terminar. Hay matrimonios que de pronto llegaron un día a decir, esto se acabó, ya no va más. Y en un corto tiempo, juntos van a ser, mejor dicho, dinamita para las familias. Pero nada de eso va a pasar si no hay una impartición sobre su vida. Anhele eso. Pero para eso tiene que rendir su carne. Entender que los planes de Dios son mucho más grandes que los que usted tiene. Que nosotros hacemos una parte muy pequeña de un plan enorme y eterno. Como dice Pablo allí, lo que acabamos de leer, no es que a nosotros se nos ocurra, porque nunca se nos ocurriría algo así. No es que nació en nosotros la capacidad de hacer cosas. No, yo desde chiquito me veía evangelizando y predicando. No, hermano, yo estaba más perdido. Yo estaba perdido, embolatado. Pero el Señor, que yo puse algo en ti, que no. Mire, yo no fui bueno para el estudio. Me daba pereza ese tema. Me costó tremendo terminar el bachillerato y la universidad ni la terminé por eso. ¿Qué me metí en la cabeza? No, a mí estudiar no me gusta, yo soy malo para eso. No, lo que faltaba era buscar para qué es que era bueno. La palabra de Dios. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Quién lo iba a imaginar que me apasionara tanto? Pero eso estaba ahí. No es que Dios lo ponga hoy, es que usted ya lo tiene. Yo le invito a que se ponga de pie. Hermano, quiere ver a Satanás quedar vencido y derrotado en esta noche. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón si aquí hay personas en las que usted ha sentido algo contrario a lo que el Señor quiere. Pídale perdón si se tiene que mover de su lugar, si está su esposa, si está su esposo. Únanse, saquen a Satanás vencido y derrotado de su hogar. Ahora, los que no se han comprometido nunca con la obra de Dios, comprométase a hacer las cosas no como usted ha pensado que las debe hacer, no como usted las quiere hacer, sino a la manera de Dios. Si hay familias aquí, únanse. Mire que dónde está usted. Le hice un pequeñito resumen al principio. ¿Qué dice la carta a los Efesios? El Señor resucitó, está en lugares celestiales. Satanás está bajo los pies. ¿Y dónde estamos usted y yo? Al lado del Señor. Entonces, ¿dónde está Satanás? Bajo sus pies. No deje que se le suba encima. Que se avive ese fuego en su corazón. Si hay familias aquí, únase por familia. Saque al enemigo, pero corriendo, huyendo en esta noche en el nombre de Jesús. Tome la autoridad que Dios le dio, ríndase delante del Señor, renuncie a todo aquello que lo aparta del propósito de Dios y entienda que en usted hay un don o muchos dones y talentos, dice la Biblia, de acuerdo a la medida que el Señor le dio a cada uno y con un propósito, hermano. Así que usted lo va a lograr. Usted lo va a lograr. Porque no es su deseo, porque no fue su plan, es el de Dios. Ay, Satanás hubiera querido impedir que el Señor le diera ese don a usted, pero no puede. No pudo y no puede. No puede. Ay, Satanás quisiera arrebatarle ese don a usted, tampoco puede. Por eso lo llevó a que se adormezca. Pero yo te pido, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, que venga tu Espíritu sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Que venga tu presencia, Señor, con poder. Que haya una impartición en este lugar, en esta noche, Señor. Donde ese don que estaba adormecido se aviva en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Donde somos transformados por el poder del Espíritu de Dios. Donde todo lo que un día dijimos no lo vamos a poder hacer en esta noche, lo vamos a hacer en libertad. Perdonar a otros. En el nombre de Jesús, de una vez por todas, viendo cómo cae toda cadena, todo yugo que en el nombre poderoso de Jesús está allí sobre nuestra vida. Hay libertad. En el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad en esta noche, desde la niñez.
Vas a perdonar todas las personas y vas a soltar el pasado de una vez en el nombre de Jesús, para que venga el fuego de Dios, para que haya una impartición total en esta noche y ese don se avive en el nombre de Jesús. Oro por los ministerios, Señor, que hay en este lugar, por todas aquellas personas que saben a lo que las llamó el Señor, por ese don que tú les has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Que se avive, que se avive en el nombre de Jesús. Que venga tu Espíritu Santo y que haya una impartición, Señor, ahora. Que avive ese fuego en el corazón. No es una idea tuya o un sueño tuyo. Es el sueño de Dios para ti. Y no digas que no puedes. No digas que es imposible. En el nombre de Jesús, ahora. Recibe revelación y fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús. El Señor va transformándonos. Y hay muchas cosas que no entendemos cuando ocurren y van ocurriendo. Pero es el fuego de Dios. Ahora, Señor, que se avive. Que se avive ese fuego. Una impartición ahora. Ahora, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta, Señor, este lugar, una iglesia avivada, donde entendamos que todos somos parte de un cuerpo, que hay algunos que desarrollan una labor, otros desarrollan otra, pero el Señor nos puso aquí en este tiempo ahora, juntos por algo, porque Él está obrando, porque somos una bendición para nuestros hermanos, ellos son una bendición para nosotros. No hay personas que puedan decir yo solo lo hago. No, necesitamos unos a otros. Una impartición, Señor, trae un despertar ahora en el nombre de Jesús. Que ella pueda fluir en el Espíritu, Señor, con discernimiento, sabiduría, todo temor es quitado, toda inseguridad es quitada en el nombre poderoso de Jesús. Porque ella está en lugares altos contigo, Señor, y Satanás está bajo sus pies. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rindamos nuestra vida, nuestro corazón, el ministerio se aviva, el temor se va, toda inseguridad, lo que el Señor te dio es porque Él sabe lo que ha puesto en ti, no ahora, sino como Timoteo, desde tu hogar, desde cada enseñanza en la niñez, en la juventud. Allí se estaba impartiendo algo en ti, en el nombre de Jesús. Todo argumento cae ahora en el nombre de Jesús. Y se aviva ese ministerio no solamente en la alabanza, sino en la predicación de la palabra, en el nombre de Jesús, con denuedo. Y se sumarán muchos a tu obra, Señor. Llénalo, Señor. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu de Dios. Todo lo que has vivido, varón, es porque el Señor está formando tu carácter. Pero hoy oro para que se avive ese fuego en ti. Ahora, en el nombre de Jesús. Predicar con denuedo, con autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora llénalo, Señor. Llénalo. Dale de nuevo autoridad para predicar tu palabra, para ir a muchos lugares, Señor, a evangelizar, a pastorear, a enseñar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Porque ellos y este regalo maravilloso que les has dado, toda su casa te servirá a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que se avive ese fuego en su corazón, hermano.
El enemigo está bajo sus pies. El enemigo está bajo tus pies, mujer. Ahora, en el nombre de Jesús, toma autoridad. Hay un don que Dios ha puesto en ti. Llena el Espíritu Santo. Llénala, Señor. Derrama de tu Espíritu, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Esos sueños que tú has tenido de servir a Dios. Dios puso esos sueños en ti, mujer. Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu de Dios, sopla, Espíritu de Dios. Que la gracia y el favor de Dios estén sobre ti, mujer. Así como Dios te ha dado carisma para muchas cosas, te lo da para compartir la palabra. Y hay un don en ti, tú tienes amor en tu corazón. Tienes amor en tu corazón, no dejes que el enemigo dañe, porque muchos verán al Señor a través tuyo por el amor que hay en tu corazón hacia las personas, por la confianza que tú les das en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, amado Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Dentro tuyo hay cosas preciosas. Créele al Señor, créele al Señor. Y da pasos de fe. Hoy oro para que se avive ese fuego en ti. Ahora. Que sea quitada toda cadena y toda tristeza se vaya de tu vida. Ahora en el nombre de Jesús. Que el Señor sane toda herida de tu corazón. Aleluya, Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, por lo que estás haciendo en esta noche. Porque es esa impartición lo que hace que se avive lo que ya está en ti. No es algo nuevo que el Señor te va a dar. Es que Él te lo dio. Y como el enemigo no lo pudo impedir, y como el enemigo no te lo puede robar, entonces por todos los medios va a tratar de hacerlo ineficaz con sus mentiras y sus argumentos. Sal de una vez por todas de la prisión donde te metió el enemigo, porque la puerta está abierta. De la amargura, de la ira, de la envidia, de la codicia, de mirar hacia las cosas del mundo y pensar que lo que tienes es para el mundo. No es para el mundo, es para glorificar a Dios. Empieza por tu hogar, ora con tu familia, únete con los tuyos. Y acuérdate siempre cuando veas a tus hijos, cuando mires a tu pareja, que a todos nos ha dado dones el Señor, a todos. A tus hijos también, a tu esposa, a tu esposo. Y que esos dones que nos ha dado en familia se complementan unos con otros. Deja a un lado el enojo, deja a un lado la ira, no te dejes provocar por el mal. Ora mucho para que se avive en tus hijos ese don. De pronto no es lo que tú has soñado, pero es el sueño de Dios. Gózate en que el Señor le dio a tus hijos algo especial, algo especial. Y les dio un don diferente al tuyo, pero con un propósito, en el nombre de Jesús. Hay una preciosa unción en este lugar, mi hermano. Y la presencia de Dios no se va a quedar aquí. Esa va con nosotros a casa. Y el Señor va a seguirnos ministrando.
Ahora cuando te mires al espejo ya no digas más, yo no sirvo para nada, yo no tengo nada bueno. No. Y si alguno está enfermo, hagan oración y sanará, dice la Biblia, y yo lo creo en el nombre de Jesús. A las mujeres que tienen hijos, que sirven en el ministerio, tú no te imaginas lo bendecida que eres, mujer. Tú llevaste en tu vientre a un siervo de Dios. Tú llevaste en tu vientre a una mujer de fe y de testimonio. Ora por ese hijo. Ora por ese hijo. Sea agradecida con Dios, mujer. Porque ese hijo, esa hija que le sirven a Dios, Dios te escogió. En el nombre de Jesús, bendito sea el fruto de tu vientre, tus generaciones, tu pequeño nieto, en el nombre de Jesús. Llénala. Dones y talentos les ha dado el Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. No queremos salir de tu presencia, Señor. No queremos salir debajo de esa nube, Señor, bajo esa unción poderosa que hay en este lugar. Ve con nosotros a casa, Señor, inunda nuestro hogar, a nuestra familia, Señor. Que se avive, que se encienda ese fuego en todos los corazones allí en casa, donde ya no hay cabida para la contienda, para las palabras que hieren, sino para el poder de Dios obrando en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta noche. Y es lo que vas a hacer en cada hogar, Señor. Muchos aquí dicen, no sé predicar. ¿Cómo voy a predicar? Ora por ese denuedo. Porque si el Señor te llamó, el don ya está en ti. Ya está en ti. Una impartición, un fuego que se enciende y corre. Y eso es lo que el mundo necesita. Una iglesia viva. Gracias, gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.